pendiente al servicio de la iglesia para no seguir a Jesús. Es un tema que seguramente a todos nos ha pasado en algún momento, alguna situación que de repente nos desviamos y no continuamos. Los invitamos a que se pongan en contacto con nosotros vía Facebook o Twitter. También nos pueden escribir por WhatsApp al 3321 55 6943. Repito, 3321 55 6943. Pero antes de dar inicio con nuestro programa, le queremos pedir a nuestro compañero Jorge que nos haga favor de hacer la oración inicial. Con todo gusto nos encomendamos a Dios y al Espíritu Santo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, no hay camino más corto y más seguro para alcanzar la felicidad que el conocerte, venerarte, agradecerte y alabar tu sacratísimo corazón. Dame un amor ardiente y personal a tu divino corazón y nunca dejes que antepongamos mi egoísmo o mis apegos terrenales a tu santa voluntad. Jesús, conviérteme en un apostolado apasionado de tu reino. Amén. Amén. Pues aprovechamos precisamente y le damos la más cordial bienvenida a Jorge. Por favor, Jorge. ¿Qué tal, amigos? Un gusto como siempre estar con ustedes. Esperemos que este tema sea de su agrado y por supuesto sigan escribiéndonos, sigan mandándonos sus comentarios que con gusto los atendemos. Gracias, Jorge. Y por este lado está nuestro compañero Juan. Sí, mucho gusto estar acá otra vez para ver este tema que va a ser, pues yo creo que también de actualidad como los que hemos tratado últimamente y que pues nos va, esperemos, a abrir un poquito la conciencia de lo que es seguir a nuestro Señor Jesucristo y ver por qué no lo seguimos. Esto se va a poner bueno. Muy bien, Juan. Y en controles tenemos por allá a nuestro amigo Luis. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos. Juan, Joel, Jorge, y un saludo a Fabián, que se le complicó. Pero aquí estamos muy gustosos nuevamente de compartir un rato con ustedes el tema de hoy. Muchas gracias, Luis. Desde luego saludos a Fabián y un saludo a todos ustedes, todos los radioescuchas. Pues bueno, pues vamos a comenzar con nuestro tema del día de hoy. ¿Cuál pretexto pongo yo para no seguir a Jesús? ¿Qué le parece si empezamos con algo así como que muy común? Viene fin de año y digo, bueno, pues físicamente ya no ando tan bien, pero el año que viene me voy a poner en forma y voy a hacer ejercicio, y entonces esos kilitos de más que tuve como recuperación en el mes de diciembre y enero, pues bueno, los empezamos a bajar. Y llega el primer día y bueno, pues es el primer día del año. Y llega el segundo día y el tercero, y ahora no puedo porque tengo que ir a trabajar, y ahora no puedo por esto. Entonces ponemos cualquier pretexto para no cumplir con nuestra promesa o con nuestros objetivos trazados, ¿verdad? Y bueno, esto mismo pasa precisamente con los pretextos que ponemos para no seguir a Jesús. Decimos, bueno, es que algunos de los pretextos que ponemos, ¿verdad? Pues es que la iglesia, en la iglesia los sacerdotes son de determinada manera y entonces yo, mejor no, yo nada más a Diosito, por acá yo solo, ¿no? O hoy me tengo que levantar más tarde porque me desvelé y tampoco lo hago. Entonces ponemos uno y otro pretextos precisamente y dejamos a Dios, a Jesús para después, para el mañana. Y eso desde luego pues nos aleja de Él, porque no lo conocemos, porque no tenemos nuestro corazón abierto, porque no nos dejamos deleitar con su presencia. Entonces, bueno, pues partiendo de esta pequeña introducción, quiero pedirle a Juan que nos haga favor de dar su punto de vista al respecto. Pues mira, efectivamente, como tú dices, pues hay una cantidad enorme de posibilidades para no seguir a Cristo. Esto es muy claro, más adelante hablaremos de cuáles son los factores que inciden en esto, pero pues yo empezaría por describir algunas cosas que el Papa Francisco ha dicho,
y que me parece que pudieran darnos un poquito de luz a esto, ¿no? El Papa Francisco nos dice, a propósito de aquel pasaje donde Jesús le dice al joven aquel, cosa que comentábamos también en algunos de los programas, le dice: si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres y tendrás un tesoro en los cielos, luego ven y sígueme. Esto viene en Mateo 19. Y el Papa destaca de este punto que muchos pensamos que de lo que habla Cristo es específicamente de que la riqueza es mala, pero no es así. O sea, el Papa nos dice: ¿cuál es realmente tu riqueza? Habría que definir qué es de lo que eres rico, ¿no? Y él hace una propuesta muy interesante donde dice que en la actualidad hay dos cosas que constituyen básicamente la riqueza del hombre, sobre todo occidental, ¿no? La primera es, él habla de que hay una riqueza en la cultura del bienestar. Nos hemos acostumbrado a que el bienestar es como el statu quo del ser humano, cuando en otras épocas en realidad el bienestar era un tema de aspiración. Hoy por hoy damos por hecho muchas cosas. Tenemos hambre, abrimos el refrigerador y encontramos algo y lo comemos, ¿no? Nos molesta la luz, pues la apagamos. No vemos, pues apretamos otro botón y la encendemos. Nos duele la cabeza, nos tomamos una pastilla. Y así, sucesivamente. O sea, vivimos en un ambiente donde el bienestar es toda una cultura, ¿no? Y esto nos aleja de la posibilidad de seguir a Cristo, porque es una riqueza que defendemos. Ese bienestar nos da un confort, nos da una comodidad, que pues Cristo vino a sacudir esa comodidad. Ese tema lo vino a insistir. ¿Por qué razón? Porque, lo decíamos muchas veces en anteriores programas, pues fuimos creados para la obediencia. Y la obediencia no está muy en relación con un mundo caído, donde nosotros somos factor, y no está muy en relación con lo que la carne pide. Y obviamente pues esto tiene mucho que ver también con el tema del demonio, los tres enemigos de los que habla el catecismo, que nos dice que hay tres enemigos del ser humano, básicamente, que es el más importante, que es el demonio, que es el homicida original, así lo llama San Juan, y sus dos grandes aliados, que son precisamente el mundo y la carne. Más adelante haremos un poquito más comentarios sobre este tema. Pero luego, dice el Papa, hay un segundo tema, aquí hay un segundo problema del hombre actual, que es también esa fascinación por lo pasajero. O sea, para nosotros, en este mundo de rapidez, de toma de decisiones, pareciera que todo es pasajero. O sea, el matrimonio es hasta que nos terminamos de amar. Voy a tener solo un hijo porque necesito pues estudiar, comprar una casa, tener este tipo de satisfactores. Lo dejamos para después, ¿no? Y además pues no queremos tener muchos hijos para no comprometernos, etcétera. Entonces el Papa habla claramente de este tema y me parece que hay que hacer una buena reflexión sobre él y ver qué tanto estas dos riquezas de las que él habla nos afectan a nosotros y nos dan esos pretextos para no seguir a Cristo y sus enseñanzas. Yo acotaría un poquito ahí, Juan, se me vino hacia la mente cuando estabas explicando precisamente ese distanciamiento, esa oportunidad que dejas pasar y no acercarte a Jesús. Se me figura pensar en cuando tienes a un hijo o una hija y le dotas de todo. De todo. Quieres los zapatos nuevos, toma los zapatos nuevos. Quieres esto. Quieres un viaje, todo. Y no le das la oportunidad de que a través de su esfuerzo ella pueda o él pueda conseguir algún objetivo que le permita crecer como persona en cuanto a conocimiento, pero también en disciplina como ser humano, ¿no? Y que esto de alguna manera sería lo mismo con Jesús. O sea, no te permites el conocerlo porque pones cualquier pretexto y no disfrutas de la presencia de Él. Y entonces cuando quieres tomar decisiones o quieres hacer cosas diferentes, pues te hace falta la presencia de Jesús. Sí, ahora el Papa concluye esta exposición diciendo de que no nos gusta estar en el tiempo de Dios, porque el tiempo de Dios es definitivo.
O sea, el tiempo de Dios es tajante. Por ejemplo, tú te casas para toda la vida. O sea, no te casas a ver hasta dónde ajusta y a dónde aguanta el amor, por ejemplo, ¿no? O hasta dónde aguanta el gusto por el hombre o la mujer con la que estás casada o casado, ¿no? O sea, este es un tema de fondo, porque los tiempos de Dios son completos, son íntegros, son definitivos, y ahí radica pues una aspereza que no nos deja trabajar esto. Y en un mundo donde todo es perecedero, donde todo nos viene como de pasaje, como de que hay que aprovechar porque la vida es corta y todo, como decíamos, esos enemigos que tenemos, pues ahí nos pega macizo, ¿no? Este es un tema que también habría que reflexionar, que los tiempos de Dios son definitivos, y para nosotros pues eso no nos viene bien en este mundo, ¿no? Y que de alguna manera hablas de compromiso, ¿no? Finalmente es un compromiso que debemos de asumir como tal, y que no nos gusta estar con el compromiso, y que ponemos cualquier pretexto para evadirlo, y que bueno, pues eso no permite que estemos cerca de Jesús. Compañeros, si me permiten, ahorita escuchándolos ustedes, no recuerdo quién lo dijo, pero lo escuché en una ocasión, ¿no? Iba un señor y una señora por la calle y se encuentran un bolso repleto de dinero, ¿no? De billetes. Y pues la señora decía, no, pues hay que llevárnoslo y pues a usarlo, ¿no? Tantas deudas, tantas cosas que hacer con él. Y el señor decía, no, mira, aquí viene de quién es, y viene sus datos de la cuenta bancaria, mejor vamos al banco y se lo depositamos. Y estaban en esa disyuntiva, y pues al final dice la señora, está bien, vamos al banco. Van al banco, se presentan, entregan el dinero y pues casi hacen una fiesta, ¿no? Reconocen al señor, no, una persona íntegra que devuelve el dinero, ahorita que mencionaba Juan la integridad como persona. Y espérese, ya viene la televisora y vámosle tomando fotografías, ahí viene el periódico para sacarlo en las noticias, en el periódico. Y se arrima el señor con el banquero y le dice, no, espérense, no me tomen foto ni video, que no salga ni mi nombre, porque la señora con la que vengo no es mi esposa. Es una oportunidad también ahí y que a veces la desaprovechamos, ¿no? En realidad, o desgraciadamente, estamos en una sociedad, como bien dices, Juan, apegada a muchas cosas terrenales, apegado a los bienes, y es un apego desordenado, desmedido, a la riqueza, a todas esas cosas que son de la tierra, que son propias del mundo. En realidad, esas cosas nos hacen a nosotros dependientes, y al ser dependientes, pues muchas veces encontramos pretextos para no hacer, para no entender que al final de cuentas nuestro Señor no estaba peleado con la riqueza, no tenía, dijéramos, una visión en contra de los bienes terrenos por sí mismo. Al contrario, en realidad, Él lo que nos trata de decir es que nuestro apego desmedido es lo que nos condena, es lo que nos perjudica, y al final de cuentas nos aleja de Jesús. Ese apego pues nos justifica muchas veces, y sobre todo justifica nuestros pecados, justifica nuestra mala conducta. Recuerdo por ahí cuando Jesús dijo, es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja de que un rico entre al reino de los cielos. En realidad, Él no se refiere a la persona por tener bienes, se refiere a la ambición, al egoísmo, a esos pecados que no nos permiten entrar al reino de los cielos y que nos tienen atados aquí a la tierra, y por supuesto son enemigos de
Jesús, de Dios. Desgraciadamente ponemos un montón de pretextos, si no es que un montón, muchísimos pretextos para no seguir a Jesús. Y los vamos a encontrar en cada esquina. No tengo tiempo, es que no puedo, es que la iglesia, es que son malos, es que me quieren lavar el... Puros esques, y los esques realmente llegan a ponerse ahí en las lápidas y no se dieron cuenta que pasó una vida sin Jesús y cuando están muertos ya quieren llegar a Él. Hagámoslo en vida. ¿Qué piensan? Yo te preguntaría, ¿entonces también los ricos se salvan? Realmente es rica aquella persona que está con Jesús, que entiende a Jesús, que sigue a Jesús, no importa si tiene bienes o no. Hay muchos santos que son ricos y llegaron a ser santos, hay muchos pobres que llegaron a ser santos, seguramente tú lo sabrás mejor que yo, Juan, hay muchos ejemplos y realmente no tiene una relación. También las personas ricas se salvan, y no porque tengan bienes terrenales. Pues mira, hay un concepto que por ahí escuché y que me parece bien interesante. ¿Tú quién crees que sea más rico? ¿El que más da o el que más acumula? O sea, si la verdadera riqueza está en el desprendimiento. O sea, si tú eres ávido de los bienes materiales y eres un avaro, pues en realidad no eres rico, porque en el fondo tú te sientes pobre y todo el tiempo estás acumulando esa riqueza. La avaricia es una pobreza realmente, es una miseria espantosa la que siente la persona avara. Sin embargo, el rico, aunque no tenga mucho dinero, porque no tiene nada que ver con las cantidades, es aquel que entrega todo lo que tiene. Ese es el realmente rico. ¿Por qué? Porque no le preocupa no tener, porque sabe que no es importante tener realmente. Entonces, a mí me parece que este tema es a todo dar. Y acuérdate, por ejemplo, que Cristo nunca se negó a la riqueza, en realidad, a ser atendido por la riqueza. Nicodemo y José de Arimatea eran muy ricos. De hecho, ellos fueron los que arreglaron todo el tema del entierro de Jesucristo. La tumba era de José de Arimatea. Él a eso se dedicaba, entre otras cosas también a tener bienes de estos. Compraba tumbas y también las vendía, etcétera. Entonces, en una tumba nuevecita es donde entierran a nuestro Señor, por ejemplo. Y luego el Evangelio nos habla de que el Señor era atendido por los bienes de personas importantes. Por ejemplo, la esposa de Cusa. Cusa era el mero, como el sirviente más alto en la jerarquía de Herodes. O sea, muchos ricos siguieron a Cristo en los principios del cristianismo y Cristo jamás les dijo, ustedes no van a participar de esto. O sea, hubo una conversión enorme. Después de la muerte de Cristo, si tú recuerdas, miles se convirtieron. Sacerdotes que eran ricos, fariseos que eran ricos, muchos de ellos se convirtieron después de la muerte. Inclusive no esperaron ni a la resurrección. Al ver todos los prodigios que se dieron alrededor de la muerte de nuestro Señor, la oscuridad que vino en el momento de su muerte, se habla de un temblor que se rasgó el velo del templo, etcétera, ¿no? Entonces, todo eso a mucha gente le checó. O sea, aunque el Evangelio no es muy rico en esa descripción, pero sí en los Hechos de los Apóstoles ya se habla de miles de personas conversas en un momento dado, cuando los apóstoles ya empiezan ellos a trabajar, ¿no? Entonces, no hay que azorarse en ese sentido. Ahora, ¿de qué depende de siendo rico pueda seguir a Cristo? Pues en esa cultura del desprendimiento, que era lo que tú decías, Jorge. O sea, finalmente, la generosidad es donde se mide si estás o no. Acuérdense que vamos a ser juzgados en el amor. Fíjate, Juan, precisamente ahorita se me viene a la mente, y yo creo que a nosotros nos ha tocado cada vez que vamos a misiones, ¿no? Que decimos, oye, pues regresamos más bien llenos que lo que entregamos. ¿Cuántas veces nos toca? A mí el año pasado me tocó que nos regalaron el alimento tanto
desayuno, comida y cena, y decías tú, oye, pero es que viven, su casa es una casita de madera con un techo de plástico, mano, ¿no? No tienen estufa, no tienen un horno de microondas, pero nos preparaban cada comida tan deliciosa. Entonces, aquí lo que tú mencionas, o sea, ¿cómo usamos realmente esos bienes? O sea, enfocados a la gracia de Dios, para vivir, para descansar, ¿cómo? ¿Para utilizarlos con nuestros semejantes? ¿O solamente para servirnos a nosotros mismos, ¿no? A servir nuestros caprichos, nuestro ego, nuestra vanidad. Creo que ahí está la clave. ¿De qué manera? Porque al final hasta el más pobre tiene un bien, que es el amor, que es el servicio, ¿no? Entonces, ¿cómo utilizamos ese bien? Ok, me gustaría entonces que modifiquemos a lo mejor el término riqueza y pongamos en realidad el término terrenal, dinero. ¿El dinero será un obstáculo para seguir a Dios? Si nosotros nos apegamos al bien, al dinero, pues no voy a servir a Dios. El dinero no es de Dios, Dios no lo creó, no nos sirve si nos vamos a la tumba con él, no nos ayuda más que para tener un poco de bienestar, pero el bienestar puede ser desde muchos puntos de vista. ¿O qué piensas? Yo pienso que el dinero es una herramienta. O sea, de hecho, no es que yo lo piense, así está planteado, pues. El dinero es alguna vez en una discusión que yo tenía con algún amigo, él me preguntaba, él es muy rico, pues, y me decía, Juan, ¿tú qué piensas que sea más difícil, ser pobre o ser rico para salvarte? Y entonces, pero todo tiene que ver con el dinero, si te fijas. El que le sirve al dinero no necesariamente es el rico. Acuérdate que también la gente que no tiene dinero vive obsesionada por el dinero. Entonces el dinero vuelve a ser factor. Es lo que realmente decía nuestro Señor es, qué difícil es que un rico se salve, porque lo ponía de ejemplo, pero eso no atañe nada más a los ricos, sino también a los que no tienen. ¿Por qué? Porque no se puede servir a dos amos, no puedes servir a Dios y al dinero. Y yo pregunto, los que están sumidos en la pobreza, pudiéramos decirlo, material, ¿cuántos de ellos no están realmente sirviendo al dinero? Porque viven metidos su cabeza en el dinero. Tanto como el rico que tiene mucho y está siempre cuidándolo y siempre está queriéndolo hacer más, etcétera. Yo pienso que por ahí va la cosa. Dada esta circunstancia, por ahí hay un refrán, por ahí hay un dicho que dice, aquel amigo es tan pobre, tan pobre, tan pobre, que lo único que tiene es dinero, ¿verdad? Entonces, yo creo que esa riqueza de la que tenemos que hablar es de los valores, del amor que se le tiene a Dios, al prójimo, de cómo ayudas, de cómo entregas, cómo te entregas, cómo te donas hacia tu prójimo. Esa es, yo creo, que la verdadera riqueza. Pero bueno, pues estamos en este mundo, precisamente como lo mencionaste hace rato, Juan, pues estamos en el mundo, y tristemente el mensaje que recibimos todos los días, un bombardeo tremendo para todos, de todos los niveles, de todas las edades, es que lo más importante es el tener, y ahí está también pues el dinero, ¿verdad? Que lo tendremos que utilizar de mejor manera como una herramienta, bien lo dices, que sí se puede utilizar y que puede proveer a muchos más y poder beneficiar a muchos más, a mucha gente que tristemente a lo mejor no lo tiene, pero que sí te puede servir. Pero tristemente pues sale el lado avaricioso de nosotros y lo usamos para nosotros, y es el tener, acumular. Tienes un hermano que está muriendo de hambre y tú tienes guardado todo un dineral ahí, ¿no? Entonces yo creo que la riqueza, lo que decías, Jorge, es ese, ok, puedes tener porque puedes ser muy hábil para hacer negocios, puedes ser una persona recta y tener un dinero, un capital, bueno, y si ese más todavía lo haces más rico, compartiéndolo con los demás, dando la oportunidad de que otros puedan disfrutar algunas cosas saludables para ellos, ¿no? Sí, a fin de cuentas, como decíamos, es una herramienta tanto una como la otra. Pues vámonos a los extremos, ¿no? Hay tantos santos reyes, hay muchos, San Enrique Rey, San Luis Rey, Santa Brígida, en fin, hay un montón de santos que han sido, pues, gente muy rica, pues. Pero también hay santos que han sido
extraordinariamente pobres, por ejemplo, como el caso de San Francisco, que además fue por propia decisión. Pero a lo que vamos es a esto. La herramienta de San Francisco, la que le dio Dios, fue la pobreza. A través de la pobreza, él llamó a la iglesia a una nueva concientización que estaba desapareciendo en la época medieval. En el caso de los reyes, ellos tuvieron la riqueza para poder hacer todo el bien que se podía y la usaron como palanca para eso. Entonces Dios te da la herramienta. ¿Y cómo te la da? Te la da a través del talento. Te da tus talentos, pues. Hay talentos para hacer dinero y hay talentos para servirlo de otras maneras. ¿Me explico? Entonces, yo creo que el discernimiento nos sirve para esto, y enfocar y encuadrar perfectamente el tema de lo que es la riqueza material o la abundancia, por no llamarla riqueza, la abundancia material. Más bien pregúntate para qué te dieron esa abundancia. O sea, yo creo que ese es un compromiso totototote, ¿no? A lo mejor es hasta más fácil saber por qué estás bien fregado. O sea, sí, es más difícil saber para qué estás tan rico. Exactamente, pero ese es precisamente a lo que no llegamos los seres humanos. No hay un momento de reflexión, de saber, a ver, ¿a dónde voy? ¿Qué me está queriendo decir Dios con esto? O sea, ¿para qué le voy a ser útil a través de esto? Porque si tengo esto, eso es para explotarlo, para favorecer a mis demás hermanos y desde luego servirlo a Él, ¿no? Okay. Entonces, Juan, el servicio de Dios es libre. Nosotros somos hijos de Dios, no somos esclavos. Y si estamos con Dios, pues al final de cuentas, pues todos los obstáculos que pueda haber tendrán que desaparecer. Y nosotros al final de cuentas estaremos en paz, en serenidad, en tranquilidad, ya que estamos seguros que estamos con Dios. ¿Sí? ¿Sí puedo reflexionarlo así? Al final de cuentas, nosotros todavía no llegamos a entender que somos hermanos, que estamos unidos y que somos hijos de un rey, y por lo tanto no tenemos que ser esclavos de las cosas. Las cosas nos hacen esclavos, nos perjudican, nos hacen ser, híjoles, ¿qué más puedo decir? Nos hace poner pretextos. Y que finalmente son los famosos apegos. Estamos apegados a esos valores monetarios, económicos, y que, como dice Jesús aquí, no puedes amar a Dios y al dinero al mismo tiempo. Entonces, al no tener esos apegos, al quitártelos de encima, viene esto que tú dices, viene automáticamente la libertad de poder encontrar a Dios, de poderlo amar, de poderlo adorar, ¿verdad? Entonces, pues bueno, todo esto está muy rico, pero, ¿qué creen? El tiempo también pasa y tenemos que ir a un pequeño corte. Y bueno, pues católicaradio.net, radio independiente al servicio de la iglesia. Los saludamos desde Guadalajara, Jalisco, México. Nosotros somos un equipo de hombres en misión. Con el tema de hoy, ¿cuál pretexto pongo yo para no seguir a Jesús? Regresamos. Esto no es tan loco porque Jesús caminó sobre las aguas, curó con la palabra y nos dijo: cosas más grandes verán, cosas más grandes serán. Por eso, en una eternidad, porque el tiempo es una invención humana, siempre se puede empezar de nuevo. Ahora mismo le podés decir basta a la mujer que ya no te gusta. Vos que estás ahí, 6.000 millones de seres humanos, y estás con la que ya no te gusta. Ahora mismo le podés decir basta al hombre que ya no amas. No viniste a sufrir ni a aguantar. Ahora mismo le podés decir basta al trabajo que odias. El que trabaja en lo que no ama, aunque lo haga todo el día, es un desocupado. Se está traicionando. El pan que lleva a la casa es pan envenenado, pan robado. Por eso les va mal hasta cuando les va bien. Ahora mismo le podés decir basta a las cosas que te encadenan a la tarjeta de crédito. Estás encadenado a una tarjeta.
Ahora mismo le podés decir basta a los noticieros que te envenenan desde la mañana. Imagínate qué diferencia que en lugar de leer el periódico lleno de sangre cada mañana leyeras el Eclesiastés de Salomón, las Confesiones de San Agustín, la poesía de Almafuerte, el Tao Te Ching del Lao Tse. Ahora mismo le podés decir basta a los que quieren dirigir tu vida y al miedo que heredaste. El miedo que heredaste, porque la vida es aquí y ahora mismo. Este es un nuevo día, siempre lo es, para empezar de nuevo, para buscar al ángel que nos crece los sueños, para cantar, para reír, para volver a ser feliz, para cantar, para reír, para volver a ser feliz. Además lo tenés que hacer ahora. Yo les daba la sorpresa a mi madre, yo nunca viví con ella. Me fui a los 9 años y éramos muy amigos, pero siempre iba de visita. Yo sabía que ella esperaba que algún día yo me quedara un rato largo. No me lo pedía, pero yo sabía. Y dije, le voy a dar la sorpresa. Voy ahí, me va a preguntar cuántos días te quedas y va a decir, me voy a quedar un año con vos. ¿Te imaginas? ¿Qué regalo le hacía y qué regalo me hacía? Llegué a las 8 de la mañana, había muerto 8 menos 10. Anda ahora. A las 8 llegué, 8 menos 10 había muerto. Anda ahora. Anda ahora y arregla el pleito con tu viejo. No podés tener un pleito con tu viejo, no se puede vivir en paz así. Al que tenés el problema que arreglar, no mandés al abogado, anda a buscarlo vos ahora. Y donde tenés que pedir perdón, anda ahora. Nadie sabe cuándo es mañana. Yo era el hombre más feliz del mundo a las 11 de la mañana. A las 2 me enteraba que había muerto mi mujer y mi hija por un vuelo que llega tarde. Anda ahora, no es mañana. Católicaradio.net, radio independiente al servicio de la Iglesia. Los saludamos desde Guadalajara, Jalisco, México. Nosotros somos hombres en misión. Pues nuevamente continuamos con nuestro tema, y hace rato nos comentaba Jorge que bueno, pues que nosotros somos hijos de Dios y que como tal Él nos ha hecho libres para poderlo amar, para poder decidir hacia dónde ir y no esclavos, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros podamos comprender, sentir esa libertad, pues obviamente lo vamos a amar, vamos a seguirlo, y eso, por consecuencia, nos va a traer una paz interna que nos va a liberar de toda preocupación y vamos a ser plenos en ese sentido. Algo también que me llama mucho la atención, jóvenes, muchachos, es que de repente nosotros vemos como que Jesús es muy determinante, ¿verdad? En el sentido de esto es así, esto es por camino por la derecha y listo. Que pudiera parecer radical o inclusive hasta intolerante. ¿Qué opinas al respecto, Juan? Mira, este es un tema, yo insisto muchas veces en que debemos irnos a cómo comenzó todo este asunto, porque si perdemos la referencia de cómo comenzó, no podemos entender lo que siguió y qué es lo que se está exigiendo de para nosotros, pues, qué es lo exigible. Nosotros estamos metidos en un mundo complicado porque nosotros lo hicimos complicado. Es decir, al principio no era así. El mundo fue creado perfecto para un ser humano perfecto, porque Dios no crea cosas imperfectas. Pero aquí había un detalle específico, que nosotros, como tú decías, tenemos el libre albedrío. O sea, ¿por qué? Porque el amor tiene que ser entregado en libertad, si no, no es amor.
O sea, la obediencia cuando no tiene opciones, cuando no tiene la capacidad de que tú la puedas entender, aceptar y seguirla, no tiene ningún sentido. O sea, algo que sea forzado, algo que sea, ¿cómo te podría decir? Como eso es la esclavitud, exactamente. Entonces, aquí hay una confusión de conceptos. En realidad, cuando Cristo nos dice, el que no toma su cruz y me sigue no es digno de mí, Él es conocedor. Él no te está diciendo de una manera como intolerante, no, te lo está diciendo porque conoce tu naturaleza. Porque Él acepta y claramente ve que hay todo un ambiente alrededor que te va a hacer que no vayas hacia allá. Entonces, hacer la voluntad de Dios ahora implica cargar una cruz, porque nosotros al principio desobedecimos. Esto hay que entenderlo bien claramente. Y cuando ya lo ves a la luz de esto que estoy explicando, ya no suena como radical, porque es tu naturaleza. Dios no te va a dar más carga de la que puedas cargar. Hay hasta un dicho que dice eso. Entonces, siempre hay que tener en mente este tema. No es fácil seguirlo, porque nosotros hicimos un mundo caído, un mundo donde la carne tiene ciertas exigencias, porque así lo decidimos. ¿Por qué? Porque el enemigo, el homicida, el que nos odia, nos engaña, y nosotros caímos en el engaño a pesar de tener inteligencia, y decidimos seguir esa ruta por una ambición. Fíjate qué curioso, hace rato hablábamos de la ambición desmedida, de que la riqueza y de la abundancia, esa ambición que es natural, porque el ser humano está creado para ambicionar grandes cosas, para ver cosas, para intentar hasta cosas imposibles. Pues así estamos diseñados por Dios, y entonces caímos por esa capacidad. Caímos porque nos vendieron la idea de que al hacer las cosas y nosotros decidir qué es bueno y qué es malo, seríamos como Dios. Entonces, cada vez que tú eliges ese camino, el de la desobediencia, el del juicio, estás pretendiendo ser Dios, faltas al primer mandamiento. Por eso Dios tuvo que venir después y decir, a ver, ¿no les queda claro? Era tan simple como no comer de esa fruta. Ok, no les queda claro, va de nuevo pues. Ahora se las voy a desglosar. Nos da 10 preceptos. Y el primero y más importante, de donde arranca todo, es: no vas a tener otro Dios más que a mí, y obedecerás lo que yo te diga. Eso es lo básico. Lo demás viene solo. O sea, ¿sí me explico? ¿Cómo le podríamos decir? Es una carta, una hoja de ruta, más que una prohibición. Entonces, por eso, cuando nosotros no queremos obedecer, sentimos la dureza del mundo. Cuando nos vamos por la ruta donde estamos eligiendo decidir qué es bueno y qué es malo, nos vamos a equivocar, porque no somos capaces de decidir eso. El juicio no es lo nuestro, lo nuestro es obedecer. Juan, me vino una pregunta. En realidad, Dios como Padre sí nos está exigiendo, en el sentido de que tenemos una recompensa, la vida eterna. ¿Qué padre no quiere lo mejor para su hijo? Claro. Y cuando quiere lo mejor para su hijo, te exige: ¿sabes qué? Sígueme, porque vamos a ir hacia allá. ¿Sí lo puedo ver así? Mira, el punto es acá, que Cristo viene y nos muestra el camino. O sea, el mismo Dios viene, se hace por amor a su criatura, se da el lujo de convertirse en una de sus criaturas, a la predilecta, para mostrarnos el camino, y nos dice: miren, esto está del nabo, porque ustedes lo hicieron así. Y les voy a poner un ejemplo extremo. Cómo el otro, o sea, el enemigo, el homicida, el demonio, actúa para derrotar a Dios. Tiene esa estúpida aspiración, perdón por el término, esa tonta aspiración, ¿verdad? Pero él va en ese sentido. Entonces, a lo que voy es a esto. Cristo viene y nos muestra que hay que obedecer al Padre, porque eso es lo que es bueno, porque eso es lo que es conveniente, porque eso es lo que muestra el amor. Y no obstante que pase todo esto que van a ver, y viene una pasión impresionante,
viene una golpiza que le dan, se ensañan contra él, lo matan de la manera más cruel y más injusta, porque además a nadie crucificaron así. O sea, acuérdense que los romanos o azotaban o te crucificaban, claro, o te dañaban y te torturaban, pero ya una vez que te habían dado la sentencia, a Cristo le pegaron desde antes, como si esa fuera realmente la sentencia, porque Pilato, acuérdense que la primera sentencia que dijo, bueno, pues péguenle pues, y luego se los muestra para decir, ya acabé, no, mátalo, entonces ahora va y lo mata, o sea, 2 sentencias imposibles, jamás pasó eso, nomás con Cristo pues. Entonces él dice, vean lo que va a pasar, pero dice, acuérdense que yo he vencido al mundo, y en la resurrección nos muestra cuál es ese triunfo, porque no pudieron doblegarlo a pesar de todo. Entonces esa cruz de la que él habla era premonitoria de cómo él iba a acabar, por eso les explicaba este tema. A la hora de que ven cómo lo matan, entonces les cae el 20. Pero ahora esa cruz transfórmala. La cruz viene porque el mundo que hemos creado, caído, es cruel con el que es obediente. ¿Por qué? Porque nos jala para otra parte. ¿De acuerdo? O sea, ¿cuál es la cruz? Obviamente tienes que luchar contra tus defectos, contra tus pasiones, contra tus ambiciones desmedidas, y todo eso que viene en el decálogo de los mandamientos, todo eso que aparece en los 7 pecados capitales, toda esa enseñanza que ha venido por el Espíritu Santo a través de la iglesia, pues hay que aprovecharla. Y entonces por eso pasan las cosas. Entonces un problema sería que no nos perdonamos y que no reconocemos. Es posible, porque acuérdate que el diablo también tiene un sobrenombre que es el acusador. O sea, el diablo te tienta y la mayoría de las veces te tienta desde el punto de vista de acusarte de que eres indigno. Este es el tema con él. Siempre te va a pegar por ese lado. Entonces, lo que tú dices, la falta de perdón personal es no creer en la misericordia de Dios, eso es todo. Y bien nos lo decía Lucas, en el Evangelio de Lucas, si alguno quiere seguirlo y no toma su cruz, no es digno de él. O sea, si realmente queremos seguirlo, si estamos convencidos, pues sabemos que el costo va a ser grande, ¿no? Jesús mismo nos lo dijo, ¿no? Entonces, el asunto es, aquí en el momento de la turbulencia de esa situación, qué tan consciente y qué tan convincente estoy para seguir en ese amor, ¿no? Me gustaría compartirles 2 mensajes que nos escribieron por Facebook. Él le asegura, dice, a Cristo se le sigue por amor, por fe, por convicción. Para amarlo hay que conocerlo también y tener testimonio de él en nuestras vidas. Y nuestra vida es el mismo testimonio de su presencia. También nos escribió Azucena Guizar, dice, el poner pretextos viene del miedo a comprometerse, y eso lo infunde el enemigo de Dios. Recemos por no preocuparnos tanto por las cosas del mundo. Me viene una cita evangélica de Lucas 10, 38, 42. Jesús visita a Marta y a María. Muchas gracias. Igualmente Lourdes Rosas Rivera nos menciona, el que no quiere seguir a Dios es porque no lo ama demasiado. Y aprovecho de una vez agradecerles a todos los que nos siguen por Facebook, Poncho Martínez, Hugo Jiménez, Jesús Sáenz, a Gerardo Luna, Laura Méndez, les mandamos un fuerte abrazo, que Dios los bendiga y gracias por sus comentarios. Bueno, Luis, ya que tomaste el micrófono, me gustaría que brevemente nos des una pequeña explicación de cuáles son los obstáculos que nos impiden servir al Señor. Claro que sí, Joel. Digo, la verdad lo hemos venido platicando en todo el programa desde el principio, pero para definirlos ya más tajantemente, pues es la ansiedad de querer tener el poder, ¿no? ¿Cuántas veces hemos visto que quizás en nuestra casa decimos, aquí el que manda soy yo, ¿no? Sin decirlo, hemos hecho sentir a los otros que el mando pues es de uno. Las ansias del querer poner, de tener el poder, ¿no? Y Jesús nos enseña todo lo contrario, que aquel que mande sea como el que sirve. O si uno quiere ser el primero, sea el servidor de todos, y nos lo recuerda constantemente. Y yo creo que es la gran oportunidad que tenemos
todos los hombres en cada momento, en cada paso. Y el Papa también nos recordaba, dice, Jesús invierte los valores de la mundanidad del mundo y los invierte de tal manera que esta ansia de poder no es el camino para convertirse en un siervo del Señor, es más bien un obstáculo, nos menciona el Papa, uno de estos obstáculos que hemos pedido al Señor que aleje de nosotros. Qué importante también es poner de nuestra parte y pedirle al Señor que pues esos obstáculos cuando llegue nos ayude a tener a esa fortaleza para poder hacerlos a un lado. Y el otro, pues el que hemos venido diciendo en todo el programa, pues el dinero y la deslealtad, ¿no? Es un segundo y tercer obstáculo que pues en la vida de la iglesia también se da y sucede, ¿no? Cuando alguno quiere servir al Señor, pero también cuando uno sirve otras cosas que no son del Señor, ¿no? Ya hablábamos en programas pasados de la coherencia del hombre, pero yo creo que ahí es una oportunidad también, como hombres que somos, de en esos momentos que mismo Dios nos lo permite, pues demostrar que somos fiel a su amor, ¿no? Dice el Señor, no ha dicho que ningún siervo pueda tener dos señores, o sirve a Dios o sirve al dinero. Jesús nos lo ha dicho y ya nos lo compartía Juan, ¿no? Muy bien, Luis, muchas gracias. Pues bueno, como cada semana el tiempo vuela y pues estamos a punto de concluir el tema, que precisamente quiero pedirle a mis compañeros que nos den una conclusión acerca del mismo. Pues mira, a fin de cuentas, seguir a Cristo es difícil, decía yo, por la, y bueno, lo hemos analizado acá, por la naturaleza caída, o sea, no por otra cosa. O sea, en realidad, lo que nuestro Señor nos marca es lo que desde el principio debió ser, y que de alguna manera el precio que le pagamos y la dureza no está en Él. En realidad el que es intolerante es el mundo, el que es ríspido y duro es el mundo. O sea, ¿por qué? Porque con todo lo que se nos pide que hagamos y todo lo que es la obediencia a Dios y hacer la voluntad de Dios es el tema, porque el mundo es un tema complicado, porque el mundo nos marca otro derrotero. Y entonces ahí es donde esa lucha se da. Entonces yo diría más bien, y dejaría ese punto, que reflexionemos, que analizando desde el principio cómo fueron las cosas y lo que nos marca nuestro Señor, y que no nos va a dar, o sea, si Dios nos pide una obediencia de cierta manera y una exigencia, es porque la podemos llevar adelante. Ya lo decíamos al principio, si lo tuyo es un talento X, bueno, pues por ahí has de ir y por ahí has de servir a Dios. Acuérdense que somos siervos inútiles, así lo decía, ¿no? Entonces, nosotros no debemos plantearnos como dueños, no somos dueños, somos simples administradores y como tales somos siervos de Dios, y por lo tanto entender este punto nos puede ayudar a quitar esos pretextos. Los pretextos vienen, como decía el Papa Francisco, de dialogar con el diablo. El Papa Francisco fue muy claro, con el diablo no se dialoga. Vean lo que pasó en el Edén. Adán y Eva dialogaron con él y miren dónde está todo esto. Entonces, procuremos no dialogar con él. O sea, pongamos los medios, los instrumentos. Ya lo decíamos hace algunas semanas y la semana pasada, y lo estamos repitiendo. Hay un montón de herramientas que nos dejó nuestro Señor. La iglesia tiene medios de salvación extraordinarios. Los sacramentos fortalecen el alma. En fin, este tema debemos de meditarlo porque solos no podemos. Acuérdense que para Dios no hay imposibles, para nosotros sí. Lo decían los apóstoles. Pues entonces, ¿quién se podrá salvar? Y dice, para un ser humano esto es prácticamente imposible, estando las cosas como están. Entonces necesitamos el auxilio de Dios. Acuérdense que Cristo, lo primero que hacía todas las mañanas, antes de que saliera el sol, era hacer oración. Y Él es Dios, pues. Entonces nos muestra un camino. Él inmediatamente, en cuanto despertaba, que era muy temprano, serán las 4 o 5 de la mañana, iba a un lugar totalmente solitario y hablaba con el